prepara tu propia comida. Dígale otra vez al que tiene a su lado, prepara tu propia comida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quiero saber si estamos en vivo para saludar a las personas que nos están viendo a través de la red social. Nuestra iglesia allá en Venezuela, en Cabimas, y a todas las personas que nos saludan, que nos ven, que nos siguen. Dios les bendiga tremendamente. En esta mañana, Dios va a cambiar tu vida para siempre. En esta mañana tú vas a recibir una palabra de parte de Dios que va a cambiar tu manera de relacionarte con Dios y tu manera de pensar en Dios para siempre. ¿Cuántos entienden eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Quiero leer en el libro de Josué, y hoy vamos a leer un poquito antes de entrar en algunas notas. En el capítulo 1, o desde el capítulo 1, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Dígale al que tiene a su lado, Moisés se murió. Dígalo sin miedo, dígalo una vez más, Moisés se murió. ¿Ok? Y Dios le dice a Josué en el verso 2, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, escuche bien esto, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Amén. Dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente. Diga, nadie me podrá hacer frente. ¿Ok? En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré y ni te desampararé. Verso 6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Número 2. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, y no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo, ¿cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Tercera vez. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra hasta este momento? Mire, aquí hay un escenario bien importante que nosotros necesitamos entender. Estamos hablando de un momento en el que Moisés había muerto y Josué, en consecuencia, estaba pasando por un tiempo de duelo. Estaba allí acostado, especulo un poco yo que llorando a Moisés, que llorando la muerte de este hombre que le había marcado con tanto liderazgo, con tanta visión, con tanto poder de parte de Dios. Diga Moisés. Este hombre había hecho las cosas que nadie antes jamás había hecho de parte de Dios en la tierra. Pero en este momento estaba ocurriendo una transición porque había una promesa de parte de Dios que era, todo lo que pisare tu pie, yo lo he entregado y tú te vas a levantar para que la gente pueda poseer lo que yo le he dicho que es de ellos. Escucha bien lo que te voy a decir. Hay un momento en tu vida donde tú te puedes estar lamentando porque la pasada manera de hacer las cosas, porque la pasada manera de entender cómo funcionaban las cosas ya no es como era. Aló. Escucha bien. Josué estaba llorando a Moisés. Y yo quiero que usted me diga a mí, ¿cómo no llorar a Moisés?
¿Cómo no llorar al hombre que había con su vara había abierto el mar rojo? ¿Cómo no llorar a un Moisés que había sacado al pueblo de Egipto y que durante 10 plagas el corazón de Faraón se endurecía, pero por la palabra y la vara de Moisés sobre el pueblo, estas plagas, estas crisis, estas tribulaciones no tocaban al pueblo? ¿Aló? ¿Cómo no llorar a este pastor, a este hombre que estaba resolviendo todo lo que hacía falta de parte de Dios? ¿Cuántos me siguen? ¿Cómo no llorar al hombre que con todo lo que hacía de parte de Dios tenía respaldo y Dios hizo a través de él maravillas y prodigios? Y que de paso desde la mañana hasta la tarde, todo el que tenía un problema venía a él y encontraba solución. Pero además era un hombre que cuando había frío de parte de Dios, él oraba y enviaba a Dios el calor que te hacía falta para que no te consumiera o te matara el frío. Y viceversa. Cuando había mucho calor, él oraba y Dios colocaba una nube como tipo aire acondicionado en el desierto para que el calor no te consumiera. Cuando tenías hambre, entonces oraba y Dios enviaba un Frosted Flakes del cielo. Y cada mañana cuando te levantabas tenías tu comida lista. La ropa no se te desgastaba, el zapato no se te deterioraba, el agua no te faltaba. ¿Cómo no estar llorando si se murió el que nos resolvía todos los problemas? Yo también estuviera jeteado ahí llorando. Jeteado dice uno allá que está llorando a moco tendido. Yo también estaría esmelenado. Enmelenado, dice María. Yo también estaría preocupado. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar? Y lo primero que Dios le enfatiza a Josué y le dice: mira, compadre, estás llorando, estás ahí echado, esmelenado, pero entiende que Moisés se murió. Caput. Moisés se murió. Josué escucha esto y dice Dios que le agregó: ahora pues levántate. ¿Por qué? Mira lo que le dice: porque tú y todo este pueblo van a pasar este Jordán. Lo primero que Dios le dice a Josué es: levántate. Lo que me dice a mí que Josué, repito, estaba allí haciendo un duelo, un lógico duelo por Moisés, y estaba en su derecho. Estaba en su derecho de llorar y hacer enmienda porque era un patriarca el que habíamos perdido. Uno que traía soluciones, uno que hacía todo a una manera, y Dios estaba respaldando eso. Pero me llama la atención que Dios le dice 3 veces a Josué: levántate y sé valiente. Y la primera que le dice, esfuérzate y sé valiente para repartir la herencia. Aló. Mire, entienda algo de una vez. La manera en la que tú vives tu vida algunas veces significa que algunos otros van a recibir la herencia de parte de Dios. O sea, Dios sigue siendo Dios, si haya muerto Moisés o no. Y la promesa y la tierra prometida y la conquista que se había, en todo caso, planificado de parte de Dios, tenía que llevarse a cabo si hubiese muerto Moisés o no. ¿Por qué? Porque del otro lado del Jordán estaba no los milagros, no los prodigios, no todo eso que ocurrió en el desierto, sino la verdadera herencia y la verdadera tierra que Dios nos ha prometido. Aló. Mire, del otro lado, aunque parecía según algunos que había gigantes que destruir, que había cosas que librar, que había batallas que librar, del otro lado estaba garantizada la bendición para todos nosotros. Del otro lado del Jordán es que está la bendición, no antes del Jordán.
Escuche lo que le voy a decir. Del otro lado de la cruz era que estaba el pacto que garantizaba que usted y yo pudiésemos estar aquí, no antes de la cruz. Es decir, que no cruzar no es opción. Y podemos estar de este lado del Jordán, escuche bien esto, en el desierto, no transicionando, sino como dice Pedro, vagando en el desierto, acostumbrados y cómodos con todo lo que Dios está enviando, con que si tengo frío me da calor, con que si tengo hambre me da comida, con que si tengo sed me da agua, y que Dios responda a nuestras oraciones y que Dios envíe las bendiciones, pero eso no garantiza que vamos a conquistar la tierra. No puedes confundir bendición con estar en el propósito de Dios. Amén. Dios no tiene problema en responder una oración de una necesidad que tengas. La pregunta es si vas a estar toda la vida dependiendo de que Dios te dé una respuesta para un milagro, o vas a conquistar la tierra que Él te prometió para que tengas la plenitud de todo lo que estás pidiendo por pedazos. Hello. Ahora, para eso usted tiene que entender que Josué es el que te mete en la tierra prometida, no Moisés. Es decir, Moisés te saca de Egipto, pero no te mete en Canaán. En Canaán se entra como conquistador, no como esclavo. Hay alguien que te saca de la esclavitud que representaba Egipto, y otro alguien es el que te hace transicionar en tu mente, renovar tu mente, cambiar tu manera de pensar para pasar de esclavo a conquistador, para pasar de esclavo a heredero. Aló. ¿Cuántos hasta aquí han entendido algo? Dios le dice: levántate, yo he entregado, como lo había dicho Moisés, que pisaré toda la planta de vuestro pie. En el verso 4, toda la tierra. El verso 5, hay con esa instrucción, con ese levántate, hay una promesa de parte de Dios. Hay una palabra empeñada de parte de Dios, que cuando tú realmente quieres cambiar de esclavo a conquistador, cuando tú realmente quieres dejar de eso que te está esclavizando, ese pensamiento, esa situación, esa condición, ese lo que sea que te tenga postrado, lamentándote por el pasado, Dios te dice: yo estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé. Y algunas veces nosotros nos quedamos postrados porque no creemos que así como Dios estuvo con Carlos, que así como Dios estuvo con Luis, que así como Dios estuvo con Orlando, estará conmigo. Claro que sí. Mire, nosotros tenemos de parte de Dios no una fórmula mágica para que todos seamos bendecidos por igual, pero sí una garantía de que todos seremos bendecidos por igual. Hello. Es decir, insisto, no hay fórmula, pero sí garantía. Y te digo que no hay fórmula, pero sí garantía, porque no hay manera posible de que usted pueda ser bendecido por mi fe. Usted tiene que ser bendecido por su fe y preparar su propia comida con Dios, porque la fe es personal. No hay manera de que por mi fe usted sea bendecido. Como tampoco hay manera de que por su fe yo sea bendecido, porque la fe es como un cepillo de dientes. No puedes usar el de otra persona. Sandy, deja de usar el cepillo de Carlitos. Algunos dijeron por dentro: sí se puede. Y que no se puede. Ve a mi casa. Aló. Ahora, Josué está en una posición en la que Dios le da una instrucción
y le dice, esfuérzate y sé valiente. Y aquí es donde yo quiero que usted vea que la primera palabra es esfuérzate. Pero antes de decirle esfuérzate, le dijo levántate. Aló, dígale que tiene a su lado, levántate. ¿En qué situación estás hoy que estás allí aletargado o postrado? ¿Qué ha pasado que necesita de tu parte? Escucha bien, no de parte de Dios, de tu parte, que empieces a accionar, a levantarte, a ser esforzado y a ser valiente. Allí no dice que Dios iba a hacerlo todo. Le dice que a Josué, tú levántate, tú esfuérzate, tú sé valiente, que mi parte, que es estar contigo, que es hacer que nadie te haga frente, que es no dejarte, que es no desampararte, la voy a cumplir. Aló, todo cuanto queramos conquistar, si Dios está con nosotros, la victoria está garantizada. Mire, la primera, esfuérzate y sé valiente, involucraba a todos. Tu esfuerzo es muchas veces lo que Dios necesita para bendecirlos a todos. Aló, no, que vaya otro. ¿Usted ha escuchado gente así? En la iglesia dijeron que hay que hacer tal cosa, pero yo creo que eso lo va a hacer James. Él tiene cara de que ese es el que lo va a hacer primero, porque él todo el tiempo le gusta estar haciendo las cosas ahí. Te bendigo, hermano. Algunas veces ponemos nuestra, escuche bien, corresponsabilidad en el reino en manos de otra persona y esperamos que hasta que no lo haga fulano, yo no lo hago. ¿Qué dice la Biblia? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos que juntos, pero además usted sabe que la armonía en una guitarra se logra agarrando cada cuerda que tenga la guitarra y tensionándola. Y hasta que no esté en la tensión correcta y no dé el sonido correcto, no se puede hablar de que hay afinación o armonía. Cuando tú haces un acorde musical y suena correcto, el que viene de la palabra acuerdo, es porque entonces todos estamos de acuerdo, aunque todos estemos tensados. Es decir, que armonía no es ausencia de tensión, sino que cada uno se dispone a soportar su propia tensión en pro de la armonía completa del instrumento que es Cristo. ¿Sabe qué es lo bello del proceso armónico de una guitarra? Que una vez que afinas una primera cuerda, ¿qué puede pasar? Que puedes afinarlas todas. Cuando tú afinas el mi arriba de la cuerda, esa primera cuerda afinada te servirá para que puedas afinarla toda. Es decir, que Dios está buscando que por lo menos uno quiera, que uno modele, que uno se deje afinar, para que Él tenga el acuerdo completo y use el instrumento completo y dé la armonía, el sonido y el fruto que Dios quiere de ese instrumento en su totalidad y no solamente en unos pocos. ¿Aló? Pero ¿sabe qué hay que hacer para eso? Hay que romper el modelo en el que un solo hombre lo hace todo. Porque Moisés coqueteó con entrar en la tierra, la miraba, se subía al monte Meriba y le decía, Dios, ¿podré? Y decía que no. Y le dijo, y no vas a entrar y tú sabes por qué vas a entrar. Porque X día no me santificaste. ¿Sabe por qué Dios no le permitió a Moisés entrar en la tierra? ¿Quién más que Moisés merecía entrar en la tierra prometida? Nadie. Nadie más que Moisés lo merecía. Sobre todo por haberse calado este grupo de gente por años. Pero hubo un momento en que Dios le dio a Moisés una instrucción y Moisés desobedeció y Dios le dijo, no vas a entrar. Te voy a dar el principio de eso. Hay un nivel de obediencia en el que una falla no te es permitida. Por eso los que cada vez tenemos más responsabilidad y más demanda de parte de Dios, tenemos que andar chiritos, derechitos, tan derechitos que
en esa otra palabra que Josué recibe de parte de Dios, le dice: no te apartarás ni a tu diestra ni a tu izquierda. Aló, ¿cuántos me están siguiendo? Mire, Josué estaba allí tratando de digerir lo que había pasado, pendiente de un pasado que ya se había acabado. Y hay gente que todavía se queda allí en el pasado. Es que a mí me gustaba que me hiciera todo, solucionara todo. Yo iba con un problema y tenía la solución. Yo quería comida y ya la tenía. Y nos acostumbramos, insisto, a que haya un modelo, que haya una iglesia que no es cristocéntrica, sino pastorcéntrica. Y el modelo de las iglesias pastorcéntricas tiene que acabarse, porque si tu relación solamente es con el pastor, cuando el pastor se muera, tu relación queda a la deriva y no con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Si nosotros ponemos toda nuestra vida eclesiástica o de parte de Dios en un lugar donde solamente un hombre tiene lo que de parte de Dios hay que recibir, lo que Dios puede hablar, lo que Dios puede hacer, tenemos una relación frágil, porque nosotros somos frágiles. Pero si en cambio nuestra relación está en Dios, pase quien pase, venga quien venga, falte quien falte, Dios hará lo que tiene que hacer. Mire, nosotros cometemos incluso muchas veces el error de colocar nuestra fe en el milagro. Y cuando el milagro no ocurre, nos frustramos y creemos que Dios falló. Dios nunca falla. Por eso tienes que aprender a colocar tu fe no en el milagro, sino en el hacedor del milagro, para que entiendas que si el milagro no ocurre como tú quieras, lo que se hizo fue la voluntad de Dios y no la tuya. Y la voluntad de Dios siempre será mejor que la tuya. ¿Aló? Es que oramos por un sí y recibimos de parte de Dios un no. Escuche esto: siempre los no de Dios serán mejor que los sí de los hombres. ¿Aló? Dios le dice a Josué: levántate. Ya está bueno de estar allí echado lamentándote. Aprendamos a usar el pasado como un trampolín y no como una hamaca. Tenemos que desechar esa máquina del tiempo que tenemos, que nos gusta viajar al pasado y quedarnos un poco allá. Viajar al pasado algunas veces o te entristece o te hace recordar algo que por algún momento fue feliz, pero ya no lo puedes volver a vivir y te vuelve a causar nostalgia. Eso es lo que ocurre con viajar al pasado. Con viajar al futuro ocurre otra cosa: que como no lo he logrado, que como no he llegado a él, me pongo ansioso, me desespero, me afano. Por eso entonces no viajes ni al presente, ni al futuro, ni al pasado. El pasado ya pasó. El futuro no hay que temerlo, porque Dios ya está allí. Y es mejor entonces vivir el único día que tenemos, que es hoy. Por eso a la persona que tienes a tu lado, dile: hoy es el único día que tenemos. Y en este día declaro esperanza, declaro amor, declaro bendición sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Solo tienes este día. Mire, Josué está entonces recibiendo instrucción de parte de Dios y empieza a creerle a Dios. Si está ahí conmigo en la cita, vaya entonces al verso 12. Dios le dice, el 8, dice: nunca se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Primero, esfuérzate y sé valiente. Dios le dijo: tú vas a repartir. Algo como que una responsabilidad para el pueblo, para con el pueblo. En el segundo, esfuérzate y sé valiente, Dios le dijo: tú vas a ser prosperado, tú vas a estar bien.
Y en el tercero, Dios le dice, no te apartes de esta ley, algo interno. Medita en ella. Deleítate en ella. Como decía, no te apartes ni al futuro, ni al pasado, ni a derecha, ni a izquierda. Sino que todo conforme está escrito hará prosperar tu camino. ¿Cuántos quieren prosperar? ¿Cuántos quieren ser prosperados? Amén. Y va a ser muy prosperado porque no hay un amén más sincero en esta casa que ese que acabo de escuchar. No que usted no lo sea, usted me entendió. De la boca de los niños, dice la palabra, ¿no? Ahora, tenemos todos deseos de prosperar. La Biblia es clara y dice, no te apartes, medita en esta ley de día y de noche, no te apartes ni a diestra ni a siniestra, y harás prosperar, escucha bien, tu camino. Tu camino harás prosperar. Ahora, ¿cómo queremos prosperar? ¿O para qué queremos prosperar? Hay gente que quiere prosperar con su propia agenda. Quiero prosperar porque quiero comprarme una casa de este tipo, o de este color, o de este tamaño, un auto, el último teléfono, el último lo otro. Pero ¿qué hay de aquel gesto, de aquella intención, de aquella actitud del corazón en la que quiere ser prosperado para bendecir a otros? ¿Aló? ¿Cuánta gente conoce usted que estaba orando por el trabajo que Dios le tenía preparado, y una vez que Dios le dio el trabajo que tenía preparado para él o ella, nunca más volvió a la iglesia? ¿Cuántos estaban orando por ese vehículo? Que Señor, si tú me das ese vehículo, tú sabes que eso estará a la orden del reino para llevar, para traer. Y te lo dio Dios y alguien te pidió el ride, como dicen los mexicanos. Y le digo, hermano, yo hoy no voy para la iglesia porque tengo que ir a hacerle servicio al vehículo que Dios le dio. La Biblia es clara y dice, prospera tú así como prospera tu alma. La primera prosperidad que debes tener es en tu alma. La primera conquista que tienes que hacer es conquistarte a ti mismo. Y prosperamos en el alma, entendiendo cuando Jesús decía, oíste que fue dicho, mas yo te digo, el que te pida, dale. El que te diga para ir una milla, ve dos. El que te golpee una mejilla, ponle la otra. El que te pida la túnica, dale la capa. Entonces, dice Jesús, seréis hijos de mi Padre. O sea, no crea, escuche esto que le voy a decir y no se vaya a poner bravo conmigo. No crea que porque usted viene un domingo aquí en la mañana está haciendo mucho por el reino. Nosotros venimos de un país donde no hay agua, no hay electricidad, no hay internet, no hay comida, no hay transporte, y aún así dignamente hemos creído a Dios y nuestra fe nos mantiene vivos y delante del Señor con agrado y con bendición todos los días, sin importar las circunstancias. Pero usamos la fe para cosificar las cosas. Oré para que alguien se sanara. ¿Se sanó? Sí. Qué buena tu fe. ¿Y qué pasó? No, se murió. Era la voluntad de Dios. Tenemos una respuesta que justifica todo cuanto hacemos de parte de Dios. Y lo que tenemos que entender es que, oíste que fue dicho, fue la antigua manera de pensar, de vivir y de ser. Mas el yo digo, el de este lado, en lo que Cristo está mencionando, es aquello que te acercará a Dios, porque está del otro lado de la cruz. La identificación con Cristo tiene que ser todos los días. Nosotros no podemos pretender solamente querer los milagros que Cristo hacía. Cristo, después de todos esos milagros, fue a morir en una cruz. Y si decimos que estamos con Cristo juntamente sentados, es porque ya pasé por la resurrección, porque ya pasé por la crucifixión. Hay iglesias que no quieren morir en la cruz y dar el fruto que Dios quiere. Para estar identificado con el Cristo de hoy,
usted ya está sentado con Él en los cielos. Para eso su vida también tuvo que haber sido entregada, su vida también tuvo que haber sido crucificada y su vida también tuvo que haber sido restaurada y resucitada de parte de Dios. Aló. Tenemos que romper con este modelo en el que todo el tiempo alguien viene a darnos el mensaje y la palabra de parte de Dios y estrechar en el lugar secreto la comunión y la relación que hace que yo también tenga de parte de Dios un mensaje, porque eso no es un copyright exclusivo del pastor. Todos tenemos acceso al mensaje, a la palabra y a la bendición del Padre. ¿Aló? Miremos. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Estaba gramaticalmente incorrecto, pero espiritualmente correcto. Cuando tú crees en Dios, tu casa es alcanzada. La promesa de bendición, de herencia, de salvación está también para todos ellos. Dígale al que tiene a su lado, no tengo la patente exclusiva de que solo a mí Dios puede hablar. Aló. Mire, este mensaje no persigue ningún tipo de afrenta contra ningún pastor o modelo, sino más bien que cada quien, siendo responsable de su relación con Dios y de su comida con Dios, entonces podamos entrar a la tierra juntos. Que podamos entrar completos todos, porque solos vamos más rápido, pero juntos vamos más lejos. Hello. Dios quiere ser todo en todos, no algo en algunos. Hello. Verso 12. Si lo tiene allí, alguien me lo puede poner en la pantalla. Si yo lo consigo aquí, también sirve. También Josué habló a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, niños, ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado de este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, diga valientes y fuertes. Ok, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Verso 15. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis. Escuche bien. Y después volveréis a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés os ha dado, de este lado, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión en ella. Mire, Josué viene y se da cuenta que para conquistar la tierra había que luchar. Diga lucha. Había que pelear algunas batallas. Y se busca a gente valiente. Se busca a gente fuerte. ¿Qué dice la palabra? Solamente los que, los valientes, ¿qué hacen? Arrebatan el reino. Todo lo que está dado, diseñado, planificado por Dios para bendecirte, ya está. Solamente que tú tienes que ser valiente y arrebatarlo. Es decir, todas las bendiciones que todavía te corresponden no dependen de lo que Dios pueda hacer, sino de lo que tú puedas hacer para que Dios te termine de dar lo que ya Él prometió que te daría. Por eso te decía hace rato que no es con mi fe, ni con la del apóstol Carlos, ni con la del pastor Luis o Carlos, sino con tu propia relación con Dios y con tu propia comunión con Él. Aló. Mire, nosotros nos hemos acostumbrado a que todo se nos dé hecho. Nos gusta el éxito, nos gustan los buenos resultados, pero no nos gusta pagar el precio que lleva ese éxito. Aló. Vemos a alguien en un ministerio, en una persona, lo bueno que le está yendo, lo bien que Dios le ha bendecido, lo exitoso que es,
y decimos, ¿cómo lo ha hecho? ¿Cómo crees tú que lo hizo? ¿Cómo crees tú que nosotros en el último par de años, que forma parte de los últimos más difíciles años que la humanidad recuerde o conoce, Dios nos ha bendecido tanto? ¿Cómo crees tú? En base a obediencia, y para ser obediente ni siquiera hay que ser inteligente. En base a constancia, a perseverancia, y en base a una palabra maravillosa que es mayordomía. Que todo lo que tenemos es de Dios. Que no tenemos plan B, porque Dios es el único plan. Está al top de las prioridades de nuestras vidas. Y que no importa lo que pase y lo que estemos viviendo, Él siempre estará por encima de las circunstancias. ¿Cuántos están entendiendo eso? Yo quiero que lea, antes de continuar conmigo, el verso 10 de ese capítulo 1. Y aquí vamos buscando, terminando la introducción del mensaje. Dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, ¿qué? Dígalo fuerte. Dígalo una vez más. Preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Mire, esta gente recibe una instrucción y, ¿cómo fue que dijiste, Josué? Dile a la gente que prepare su propia comida. Y la gente iba así, que prepare su... ¿Sabe por qué? Porque siempre se le dio. Si fuera en este tiempo, estos oficiales iban a decir, ok, yo les digo, Google, YouTube, cómo preparar comida. ¿Sí o no, Sergio? ¿Sabe por qué? Porque la gente cuando escuchó preparar su propia comida dijeron, este está loco. Si yo tengo un pastor que todo me lo resolvía, si yo conozco un modelo que todo funcionaba perfecto, que yo no tenía que hacer nada. Si yo cuando me levanto tengo ahí el maná en la casa, incluso si es sábado, cae una doble porción para que yo no tenga que hacer nada. La más grande obra de Moisés no fue abrir el mar rojo, sino fue convertir a Josué en un conquistador. Y la primera instrucción que le da Josué es todo lo que Moisés nunca pudo lograr. ¿Sabe por qué es importante entonces que nuestra generación de relevo esté educada correctamente? Y que nosotros tengamos el corazón tan sano como para que preparemos efectivamente a qué nos va a suceder. Y no creer que cuando nosotros muramos esto se va a acabar. Al contrario, que nuestra vida sirva de plataforma para que los que van llegando empiecen desde allí y no después de todo lo que nosotros tuvimos que vivir. Preparaos tu propia comida, le dijo Josué a esta gente. Mire, cuando sigamos en el 16, cuando Josué le dice esto a los rubenitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés, le dijeron, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová esté contigo, tu Dios, como estuvo con Moisés, y que cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento, escuche bien esto, y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente, y mire cómo termina el verso, que te esfuerces y seas valiente. ¿Le suena? ¿Le suena? ¿Quién dijo eso? La Biblia te dice que eso lo dijeron los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés. Pero es solamente evidencia de que Dios estaba confirmando con este otro pueblo
la instrucción que ya le había dicho: esfuérzate y sé valiente. Dios siempre te dará una palabra y te la confirmará para que no tengas dudas. Dios te muestra el plan, tal vez no los detalles, porque si te cuenta todos los detalles no vas. Si a mí me hubiesen dicho en enero de 2003, te vamos a enviar a Margarita para que no pases tanto hambre como aquí en Cabima, ya por esa parte la ganancia. Pero si después me hubiesen dicho: pero allá vas a estar solo, te van a hacer de 1000 cosas, te van a vituperar, van a robar la iglesia 1, 2 o 3, vas a estar en quiebra absoluta más de una vez, vas a vivir por completamente una temporada de aislamiento, te vas a enfermar, van a ir y venir ministros, van a ir y venir personas, te van a traicionar, se te va a ir la iglesia, se va a volver a llenar, se te va a volver a ir. Y después por allá, 18, 19, 20 años después, es que vas a conocer a tu esposa y tu vida va a ser mejor. ¿Cuántos puntos me gané ahí? ¿Cuántos puntos? Si me dan todos esos detalles, digo: hermano, no, déjame aquí. Dios no da detalles, pero su plan siempre será mejor que el nuestro. Dios le dice a esta gente: estén con Josué. Y le confirman: solamente esfuérzate y sé valiente. Es decir, ten una vida esforzada y enfrentando las situaciones que hay que enfrentar, y nosotros te vamos a seguir. Modela aquello en lo que has creído y nosotros te vamos a seguir. Refleja al Cristo ese que dices que conoces, que consigues, con el que te relacionas cada domingo que vas al templo, y yo te voy a seguir. La gente, dice la palabra, que la tierra está esperando por la ¿qué? La manifestación, no de los evangélicos, ni de los mormones, ni de los testigos, ni de los budistas, ni está esperando la manifestación de los hijos. Y cuando nosotros mostramos al Hijo y entiende algo, que es que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, porque Dios, Cristo, no quiere colonizar mi vida, Él no quiere estar allí cohabitando un poquito yo y un poquito Él. Él quiere conquistarme por completo hasta que usted pueda decir: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. E incluso decir, como decía Pablo: sed imitadores de mí como yo de Cristo, porque ya Él lo había encarnado, lo había entendido, lo había vivido tanto, que ya se parecía tanto a Cristo como el Cristo mismo. ¿Se acuerda cuando Pedro lo apresaron allá porque arrancó una oreja y después lo agarraron a Cristo y se lo llevaron? Y dijeron: no, pero es que este se parece, este andaba. No, yo no. Claro, si es que aún su manera de hablar lo delata, su manera de actuar lo delata, su manera de comportarse lo delata. Porque por supuesto era imposible exponerse a Cristo y no parecerse a Él. ¿Nos estamos nosotros pareciendo a Cristo como para que la gente quiera parecerse a nosotros? ¿O será que más bien la gente dice: no, yo para ser cristiano como fulano de tal? Inserta en fulano de tal Orlando Molina, si usted quiere. Mejor me quedo como soy. Josué le dice a esta gente: preparen su propia comida. Quiero terminar con el capítulo 2, que hay una cita más en el capítulo 2. ¿Usted está entendiendo algo hoy? ¿Usted está recibiendo algo hoy? Mire, nosotros no podemos estar quejándonos todo el tiempo de lo que está pasando. Estamos en el desierto y tenemos hambre, tenemos sed, tenemos calor, tenemos frío. Y alguien todo el tiempo tiene que resolvernos el problema. Mire, sea agradecido. Este es el año del agradecimiento y poder. Recuerde que el agradecimiento abrirá la puerta que la queja nunca podrá. Nunca vas a gozar del favor de Dios solamente con estarte quejando. No pretendas tratar a Dios con excusas y que Dios te trate con bendiciones. ¿Aló?
cambio, si somos agradecidos, si entiendo que el trabajo no es de uno solo, si me dejo afinar, si hago como los rubenitas, le dijeron, ok, vamos a cruzar. ¿Sabe por qué? Porque Josué dijo, mire, muy bonitas sus casitas, muy bonita tu bendición, muy bonita tu prosperidad, muy bonito que parece que ya lo lograste y que ya llegaste, pero la herencia es del otro lado y todavía tus hermanos no han cruzado. Así que ayuda a que todos entren o no entra nadie. Mientras más afortunado seas, agranda la mesa, no eleves la cerca. Porque quiero que sepas que todo lo que crees que tienes, escuche que dije, crees que tienes, no es tuyo si tu vida es de Dios. Es decir, denle un aplauso al Señor por eso. Es decir, escuche bien, que todo lo que tienes es mío, o de él, o de ella, o de él, o de nuestros hermanos en Margarita, o en Fajardo, porque es de todos. Dice que tenían todas las cosas en común cuando la bendición bajó completa. Es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón. ¿Hasta dónde? Hasta el borde de las vestiduras. Cuando Dios envía bendición, cuando su promesa es una bendición de parte de Dios, todos van a poseerla. Y les dice a esta gente, cuando crucemos todos y cuando logremos todo lo que Dios dijo que íbamos a lograr, regrésense de este lado del Jordán si quieren. Quédense en su casa, quédense en bendición. Pero lo que quiero que entiendas es que necesitamos de tu esfuerzo, necesitamos de tu valentía, necesitamos de tu ayuda para que todos disfruten de lo que tú también estás disfrutando. Y ellos le dijeron, sí, vamos. ¿Cuántos de los que están aquí son ese tipo de hermano que cuando otro te pide ayuda para lograr un bien mayor, estás dispuesto a ir y no más bien antepones tu propia comodidad y que ya yo no tengo que hacer eso y que ya yo lo logré y que ya yo estoy grande para esas cosas o que lo haga otro, sino que al contrario estás diciendo, así como ellos, heme aquí? Mire, lo que nosotros estamos logrando en casa en Venezuela no sería posible hacerlo solos. Por eso, gracias. Gracias porque sus vidas, sus oraciones, sus ofrendas bendicen nuestras vidas. Tenemos todavía muchas necesidades, muchas cosas por hacer en casa. Pero si Dios ha dado una visión, Dios dará provisión. Capítulo 2, verso 8. ¿Tienes 5 minutos más para mí? Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado. Lo pongo en contexto, está hablando de Rahab, una mujer que estaba en las murallas de la ciudad. Dice la Biblia que era ramera, que era prostituta, pero recibió en casa a los 2 espías que envió Josué. ¿Cuántos espías mandó Moisés? ¿Cuántos? Moisés. ¿Cuántos mandó Moisés? 12. ¿Cuántos creyeron que sí se podía conquistar? 2. Y 10 pervirtieron durante 40 años el propósito de Dios. ¿Cuántos envía Josué? 2. ¿Sabe por qué? Josué hasta en eso se empeñó a no cometer los mismos errores del ministerio pasado. Hola, Orlando. Cuando esta mujer recibe a estos 2 hombres, dice la palabra que los subió al terrado y les dijo, sé que Jehová, escuche bien esto, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor, escuche esto, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros,
Porque hemos oído, escuche bien, hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. ¿Cuánto tiempo hacía que había ocurrido esa secación del Mar Rojo? Esa palabra no existe, no la voy a repetir. 39, 40 años. Hemos visto como las aguas del Mar Rojo se secaron delante de vosotros cuando saliste de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis ¿qué? Destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Escuche esto. Ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. O sea, escuche bien esto. Esta mujer está admitiendo que cuando se escuchó el revolú, como dicen los boricuas, de que el pueblo de Israel había finalmente salido de Egipto a conquistar la tierra en la que ellos estaban, se asustaron. Nada más, porque con el cuento que de las 10 plagas mató a todo el mundo, menos a ellos. Porque con el cuento de que el mar se abrió y mató a todo el mundo, menos a ellos. Porque con el cuento que el desierto no los mató en 40 años y todo lo que necesitaron Dios lo dio, ellos entraron en temor. Es decir, hay gente que tiene miedo de ir a conquistar una situación y la situación está llena de miedo porque tú la vienes a conquistar. ¿Cuántas cosas no estás intentando por miedo? ¿Cuántas cosas estás perdiendo por miedo a perder? ¿Cuánta gente no lo intenta de nuevo porque él tiene miedo a empezar de cero? O tiene miedo a fracasar. Mire, el fracaso no tiene que darnos miedo. Ser fracasado sí. Y son dos cosas completamente diferentes. Usted no se ahoga por caerse en el agua. Usted se ahoga por quedarse en el agua. Usted no tiene culpa de haber nacido pobre. Usted tendrá culpa de morir pobre. Un fracaso es solamente una manera que has descubierto de cómo no va a funcionar. En consecuencia, es una oportunidad nueva de intentarlo de otra manera. Y no hay vergüenza en fracasar si lo sigues intentando. Así que no le hagas oído a las críticas de aquel que señala o dice está fracasando, ni mucho menos, porque es tu vida, es tu comida y es tu intento. Mire, esta semana, escuche bien, esta semana, montándome nosotros en el avión en Venezuela, me llamó el presidente de la Confraternidad de Pastores del Estado. Y yo tengo 19 años pastoreando en Margarita. Y primera vez que quiere que formemos parte de eso. ¿Por qué cree usted? Ahora, si yo le hubiese puesto oído desde el principio, que no nos quieren, que somos herejes, que Dios no está allí, que están haciendo las cosas de otra manera, que no está, porque no somos pentecostales, porque no somos esto, porque necesitamos una etiqueta, porque ellos quieren ponernos una denominación para creer que somos como ellos o parte de ellos, o que es la única manera que tenemos para relacionarnos, y no es Cristo nuestro común denominador. Y yo quiero que usted sepa algo. Todo lo que Dios ha hecho ha sido sin ellos. Es decir, que yo no los necesito a ellos, sino a Dios. Esta mujer le dice a estos dos, nosotros estamos asustados, porque cuando ustedes decidan cruzar, y todo lo que hemos visto que Dios ha hecho con ustedes, Padre, aquí no hay nadie que se les vaya a poner al frente. Nadie te podrá hacer frente. Por cierto, aplaudo al Señor si quiere. Ya termino. Por cierto, esta mujer es parte de la genealogía de Jesucristo. Para que lo sepa, cuando usted lea Mateo, en la genealogía de Jesucristo, se va a conseguir una ramera como parte de la descendencia de donde provino, ascendencia de donde provino Jesús. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque nadie tiene el poder de decir
quién sí y quién no, más que Dios. Así que entiende que Cristo también cruzó y te vio a ti y me vio a mí, porque somos como la niña de sus ojos. ¿Cuántos entienden eso? Me viste a mí cuando nadie me vio. ¿Cuántos entienden eso? Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. ¿Cuántos entienden eso? Es tiempo de que nos levantemos y preparemos nuestra propia comida. Que la responsabilidad de la relación con Dios sea entre Dios y nosotros. Y que aquí venimos todos juntos a ayudar a que el reino sea expandido. Agradecemos a nuestros padres espirituales y a todo aquel que se ha enfocado, enfatizado y ha dedicado su vida a recibir de parte de Dios lo que ha hecho falta para nuestras vidas. Pero también es tiempo de que nosotros ahora tomemos esa responsabilidad y busquemos y tengamos lo que